El reloj marcaba exactamente la medianoche cuando el sonido de la radio interrumpió nuestra rutina. Luis y yo trabajábamos en la Casa Blanca hacía ya varios años, y aunque las cosas siempre podrían ponerse intensas en un edificio como ese, las noches solían ser tranquilas. ¿Me oyen? La voz de nuestro supervisor, Carter, sonaba tensa. «Aquí estamos, ¿algún problema?» «Sí», hubo un silencio tenso antes de que continuara. «Necesito que vayan a la sección norte del sótano, en el ala oeste». Hubo una alerta de humedad en las tuberías, algo sobre una fuga. «Tienen que revísalo, inmediatamente». Esa zona estaba cerrada desde hacía años, literalmente décadas, por motivos de seguridad, o al menos eso decían. Jamás habíamos recibido una orden para entrar ahí, y ni siquiera estaba en los mapas recientes de mantenimiento. ¿La zona norte del sótano?, Luis preguntó por la radio, tratando de no sonar asustado. «Pero esa zona está cerrada, desde siempre». La respuesta del supervisor fue breve, pero tenía un tono extraño, casi como si intentara que no discutiéramos. «Es una orden directa. Revisen las tuberías e informen, terminen antes de la 1. El personal de seguridad pasará a revisar más tarde». ¿Entendido? La radio se apagó. «Será mejor que lo hagamos rápido», dije, tomando la linterna más potente que teníamos. Bajamos por los pasillos iluminados solo por tenues luces de emergencia. A medida que nos acercábamos al ala oeste, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Finalmente, llegamos a una puerta de metal sellada. La pintura estaba desgastada y oxidada, y unas cadenas gruesas la aseguraban, lo que nos pareció innecesario hasta que nos dimos cuenta de que eran muy viejas. Era evidente que nadie las había revisado en mucho tiempo. La puerta rechinó cuando empujamos su gruesa estructura de metal. No había nada especial a primera vista, pero la oscuridad que se extendía más allá de la entrada parecía una invitación, aunque peligrosa y siniestra. Dimos un paso cruzando el umbral de la puerta, y ambos sentimos un escalofrío inmediato. Era como si hubiéramos entrado en otro mundo, uno en el que el aire mismo era pesado, lleno de una humedad espesa y de un olor acre que nos hacía arder la nariz. Frente a nosotros, bajo la penumbra, distinguimos una escalera descendente. Era angosta, los peldaños eran de piedra desgastada, cada uno parecía contar una historia de siglos pasados. No se veía dónde terminaba, si es que lo hacía en algún momento. Sentí una opresión en el pecho al mirar hacia abajo. Conforme bajábamos, la atmósfera se volvía más opresiva. Mis pasos eran lentos y calculados, pero cada uno de ellos estaba acompañado por una creciente sensación de inquietud, como si estuviéramos adentrándonos en las entrañas de algo que jamás debió haber sido descubierto. La escalera desembocaba en un pasillo estrecho y abovedado, cuyas paredes estaban cubiertas de musgo oscuro, húmedo y espeso. El aire olía a moho, como si todo allí abajo hubiera sido olvidado por el tiempo y sepultado en un silencio absoluto. Avanzamos en silencio por el pasillo, que pareció llevarnos a una cámara. Allí estábamos, en una especie de salón circular tallado en piedra, una sala que exudaba antigüedad, como si perteneciera a una época olvidada, y que parecía tener un propósito desconocido. A primera vista no era más que un cuarto oscuro y húmedo, pero al barrerlo con la linterna notamos que cada centímetro de la pared estaba cubierto de símbolos que no habíamos visto nunca. Un escalofrío recorrió mi columna cuando me percaté de que muchas de esas marcas se parecían a los ojos, pero ojos vacíos y oscuros, como pozos profundos que vigilaban desde la piedra. En el centro de la sala, sobre un altar de piedra, descansaba un manuscrito antiguo, cubierto de polvo y envuelto en cuero desgastado. Intercambiamos una mirada. A pesar del miedo que sentíamos, algo en nosotros quería acercarse a ese libro, como si nos estuviera llamando, atrayéndonos hacia él. Con lentitud, nos aproximamos al altar. Pude ver el cuero ajado del libro, sus páginas oscuras y carcomidas por el tiempo. Luis se agachó, extendiendo una mano temblorosa hacia el manuscrito, con una mezcla de curiosidad y miedo, desabrochó la cinta de cuero que mantenía cerrado el manuscrito. Lo abrió con cuidado, como si temiera que el mínimo movimiento pudiera desintegrarlo. Al hacerlo, las páginas se desplegaron, y un olor penetrante a cuero y moho inundó el aire. Mientras él comenzaba a leer en voz baja, el sonido de sus palabras despertó algo en la sala.
Al principio las palabras eran ininteligibles, pero parecían sonar en nuestras mentes, como si intentaran abrirse camino hacia nuestros pensamientos. ¿Escuchas eso?, le pregunté, mi voz trémula. No respondió, estaba concentrado en el manuscrito, sus ojos recorrían cada palabra como si no pudiera apartar la mirada. Algo en él parecía distinto, como si estuviera en trance. Su rostro había perdido color, y sus manos temblaban levemente, pero aún así seguía leyendo. Los controladores, murmuró finalmente, casi como si hablara consigo mismo. El término hizo que el vello de mi nuca se erizara. No sabía quiénes o qué eran, pero algo en la manera en la que lo dijo me hizo sentir que eran una amenaza. ¿Quiénes son los controladores?, le pregunté, temiendo la respuesta. Alzó la mirada hacia mí, y en sus ojos vi el reflejo de algo oscuro, algo que parecía haber comprendido en el instante en que leyó aquellas palabras. Aquí dice, tragó saliva mientras pasaba las páginas con manos temblorosas, que los controladores son seres invisibles, dijo, que son antiguos. Dice que existieron mucho antes de que esta nación fuera fundada y que han estado aquí, manipulando las mentes de los líderes desde tiempos inmemoriales. Mientras él leía, los susurros se hacían más fuertes, más insistentes. Era como si el libro estuviera llenando la sala con su propia voz, como si estuviera desenterrando secretos antiguos que llevaban siglos enterrados. Según esto continuó, ahora susurrando, la Casa Blanca es su centro de poder. Los presidentes no son los que toman decisiones, son ellos. Cada palabra que decía hacía que la habitación pareciera más pequeña, más asfixiante. Los susurros se transformaron en una cacofonía de voces, y me pareció escuchar risas suaves y burlonas mezcladas con susurros. Sentí como algo oscuro y desconocido iba enredándose alrededor de nuestras mentes, penetrando nuestros pensamientos. Mi compañero pasó la página, y en ese momento un escalofrío recorrió mi cuerpo. En el margen de la página, había dibujos de figuras humanoides, oscuras, con extremidades desproporcionadas y rostros sin rasgos definidos. No sé por qué, pero sentí que eran retratos de esos controladores, representaciones de lo que realmente eran. Luis siguió leyendo, como hipnotizado, mientras la voz del libro se hacía cada vez más presente en nuestras cabezas, sus palabras sonaban en ese lenguaje oscuro y antiguo, un idioma que no debería existir en nuestra realidad. De repente, sentí una punzada de pánico. Era como si los símbolos de las paredes y las palabras en el libro cobraran vida a nuestro alrededor. Sentí una presencia a mi lado, y cuando volví la cabeza, vi, de reojo, una sombra que parecía observarnos desde fuera de la luz de nuestras linternas. Tenemos que irnos, esto es demasiado, dije, mi voz apenas un susurro. Finalmente mi compañero pareció salir de su trance. Cerró el manuscrito de golpe, rompiendo el hechizo que nos mantenía anclados a esa sala. Sentí un alivio instantáneo, como si un peso me hubiera sido retirado del pecho. No podemos quedarnos aquí. Nadie puede saber lo que descubrimos, le dije, mientras tiraba de él, tratando de alejarlo del altar y de aquel libro maldito. La penumbra en la sala se tornó más densa cuando intentamos alejarnos del altar. Mientras dábamos los primeros pasos hacia la salida, noté que el aire se tornaba espeso, pegajoso, como si nos estuviera ralentizando. De repente, las luces de nuestras linternas empezaron a titilar, proyectando sombras largas y distorsionadas que parecían moverse con voluntad propia. Un frío helado se filtró en el ambiente, clavándose en nuestros huesos, haciéndonos temblar de un miedo visceral. Entonces, en una de las esquinas de la sala, la oscuridad pareció cobrar vida. Lo que al principio pensé que era una sombra cualquiera comenzó a estirarse, a cambiar de forma, a definir una figura humanoide que surgía de la penumbra como si estuviera emergiendo de un abismo. La silueta era alta, de extremidades demasiado largas y delgadas. Su forma era difusa, como si el propio tejido de la realidad se retorciera a su alrededor. La figura avanzó, sus movimientos lentos y calculados, cada paso sonaba en el suelo de piedra, produciendo un eco profundo que hacía vibrar la sala. La cara de la criatura era un vacío de oscuridad, salvo por dos ojos negros y profundos que parecían absorber todo lo que los rodeaba. Aquellos ojos no tenían brillo, no reflejaban nada, eran pozos insondables de oscuridad, de un negro tan profundo que parecían devorar la luz. Y al mirarlos, algo en nuestro interior se quebró,
como si esos ojos estuvieran drenando nuestra voluntad, nuestra energía, nuestras propias vidas. Fue entonces cuando sentí esa fuerza invisible, una presión que nos rodeaba y nos inmovilizaba, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido, aplastándonos. Quise gritar, pero mi voz no salió. Sentía la garganta cerrada, el pecho oprimido, como si me estuviera ahogando. Solo podía mirar aquellos ojos que parecían escudriñar mi mente, mis pensamientos, mi pasado. Era como si estuviera siendo despojado de cada secreto, de cada recuerdo, como si la criatura estuviera estudiando cada rincón de mi mente. Entonces, sin mover la boca, sin que sus labios se movieran, escuchamos una voz en nuestras cabezas. No era una voz humana, ni siquiera parecía provenir de una garganta o de cuerdas vocales. Era un susurro áspero, un zumbido profundo que sonaba en nuestra mente invadiéndola. Jamás debieron descubrir los secretos del manuscrito. Sentí una oleada de pánico absoluto, un miedo que me recorrió de pies a cabeza. A mi lado, vi que Luis intentaba mover sus manos, quizá para cubrirse los oídos o para romper esa conexión que la criatura había establecido. Pero su esfuerzo era inútil. La presión invisible lo mantenía clavado en el suelo, atrapado bajo el poder de aquella cosa que nos observaba con sus ojos oscuros y sin alma. Han cruzado la línea y han visto lo que debía permanecer oculto. La voz en nuestras mentes continuaba, y con cada palabra sentía como si algo dentro de mí se fuera rompiendo. La desesperanza se iba apoderando de mí, y comencé a dudar si alguna vez saldríamos de esa sala. Ustedes son ahora parte del secreto, la voz continuó, más profunda, más intensa. Sentí que nos estaba marcando, que dejaba una cicatriz invisible en nuestras almas, una marca que jamás podríamos borrar. La figura comenzó a moverse de nuevo, acercándose cada vez más. En ese momento, los susurros regresaron, llenando la sala, envolviéndonos en un cántico oscuro y antiguo. Escuché palabras en un idioma que jamás había oído, pero que comprendía de alguna manera, como si estuvieran incrustadas en mi mente. Eran voces de advertencia, de condena, voces que nos hacían saber que estábamos atrapados, que habíamos sellado nuestro destino. Entonces, tan abruptamente como había empezado, la presión cedió. Sentí que mis piernas temblaban, que mi respiración regresaba. Ambos sabíamos que lo único que importaba en ese momento era salir de aquella sala, huir lo más lejos posible de esa criatura. Sin mirar atrás, corrimos hacia el pasillo que nos llevaría a la escalera. A nuestras espaldas, los susurros se hicieron más intensos, transformándose en gritos, en lamentos que parecían perseguirnos, como si la criatura no estuviera dispuesta a dejarnos ir tan fácilmente. Cada paso que dábamos sentía que algo oscuro nos envolvía, que una fuerza desconocida intentaba detenernos. Subimos los escalones con una desesperación que jamás había sentido antes. De repente, escuchamos algo más. Entre el eco de nuestros pasos y los susurros, distinguimos un nuevo sonido, pasos. Eran pasos más lentos, más pesados, que se acercaban desde abajo, sonando con una cadencia firme, implacable, como si la misma oscuridad nos persiguiera. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi el final de la escalera. La puerta oxidada por la que habíamos entrado brillaba con un débil resplandor, como una última esperanza. Luis llegó primero, y sin perder tiempo, empujó la puerta con todas sus fuerzas, abriéndola con un chirrido que sonó en todo el pasillo. Corrí detrás de él y crucé el umbral, sintiendo como un peso invisible trataba de arrastrarme de vuelta a la oscuridad. Empujamos la puerta para cerrarla, pero algo parecía resistirse desde el otro lado. Con un último empujón desesperado, logramos cerrar la puerta de golpe. El sonido retumbó por el pasillo, y ambos nos quedamos apoyados contra la puerta, jadeando, con el corazón latiéndonos en los oídos. Por un instante, todo quedó en silencio. Los susurros cesaron, y lo único que escuchábamos era nuestra respiración entrecortada y el latido frenético de nuestros corazones. Me permití cerrar los ojos por un segundo, tratando de calmarme, pero la imagen de aquella figura y sus ojos oscuros seguía en mi mente. De repente, un nuevo sonido rompió el silencio. Al principio pensé que era mi mente, pero al instante supe que no era mi imaginación. Eran pasos, sonando nuevamente en la escalera al otro lado de la puerta. Pasos que subían lentamente, acercándose cada vez más.
Sin decir una palabra, nos pusimos de pie y comenzamos a retroceder, alejándonos de la puerta, con la mirada fija en ella, esperando que en cualquier momento volviera a abrirse, dejando entrar aquello que nos perseguía. No pude evitar pensar en el libro, en las palabras escritas en sus páginas, en las figuras sombrías que lo ilustraban, y en la advertencia que había pronunciado aquella criatura: jamás debieron descubrir los secretos del manuscrito. Algo me decía que al dejar el manuscrito atrás no habíamos terminado con el asunto, solo habíamos abierto una puerta que ahora jamás podríamos cerrar por completo. Finalmente, sin pensarlo más, nos dimos la vuelta y corrimos por el pasillo de regreso hacia el ala principal de la Casa Blanca, sintiendo que los pasos en la escalera nos seguían, cada vez más cerca. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía menos opresivo, como si estuviéramos dejando atrás una especie de energía oscura que impregnaba cada rincón de ese sótano prohibido. Nos detuvimos en una sala de mantenimiento, lejos de cualquier oficina importante y de las cámaras de seguridad, donde sabíamos que podríamos hablar sin ser escuchados. Cerramos la puerta con cuidado, y cuando finalmente estuve seguro de que estábamos solos, sentí mis piernas ceder mientras me dejaba caer en una silla. Mi respiración aún era rápida y descompasada, y noté que mis manos seguían temblando. No podemos decir nada, mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Imagina lo que nos dirían si nos presentamos y decimos que en el sótano encontramos algo oscuro que se nos apareció, y que había un manuscrito que hablaba de seres controlando todo desde las sombras. Luis se llevó las manos a la cabeza, frotándose las sienes como si intentara borrar de su mente todo lo que habíamos visto y escuchado. Respiraba profundamente, tratando de tranquilizarse, pero sus ojos reflejaban el mismo miedo que sentía yo. Si contamos algo de esto, lo más probable es que no nos tomen en serio, o peor aún que nos hagan desaparecer. Mi compañero se puso tenso al escuchar esas palabras, y ambos permanecimos en silencio mientras procesábamos lo que acabábamos de decidir. Está bien, lo mantendremos en secreto, dijo, pero si alguna vez algo extraño vuelve a pasar, prometo que no me quedaré callado. Asentí, y un silencio pesado se instaló entre nosotros. La decisión estaba tomada, pero no nos hacía sentir mejor. Cuando salimos de la sala de mantenimiento y comenzamos a caminar por el pasillo hacia la salida, una extraña sensación nos invadió a ambos. Las luces parecían parpadear, y cada sombra a nuestro alrededor adquiría una profundidad inquietante, como si en cualquier momento fueran a moverse, a estirarse hacia nosotros. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, que el miedo estaba jugando con nuestros sentidos. Sentía que apenas habíamos dejado el edificio, como si la oscuridad del sótano aún siguiera adherida a nosotros, y ahora el teléfono sonaba como una campana. La voz al otro lado era seca, carente de emoción. El presidente requiere su presencia en el despacho oval. Vengan de inmediato. No se admiten demoras. En silencio, nos preparamos, ambos sabiendo que aquella reunión no era una simple llamada. 10 minutos después, ya estábamos allí. Nos acompañaron en silencio, llevándonos por los largos y oscuros pasillos. Finalmente, llegamos al despacho oval. El asistente del presidente, aquel hombre extraño de ojos inexpresivos, nos miró por un instante antes de abrirla lentamente. Nos indicó que entráramos, y, aunque sentí que mis piernas se negaban, logramos cruzar el umbral. Al entrar, lo primero que noté fue la penumbra. Las luces del despacho estaban apagadas, y el único brillo que había provenía de las ventanas, iluminadas tenuemente por la luna. Era como si la oficina entera estuviera atrapada en una sombra espesa. El presidente estaba sentado detrás de su escritorio, en completa oscuridad, y, a pesar de la tenue luz de la noche, su rostro permanecía oculto. Acérquense, ordenó en voz baja, pero firme, que se mezclaba con el silencio como un eco siniestro. Avanzamos con pasos temblorosos, hasta quedar a unos pocos metros de su escritorio. Podía sentir que el aire en el despacho estaba cargado de una tensión extraña. Apreté los puños, intentando controlar el temblor en mis manos, y noté que mi compañero estaba igual de afectado, su respiración entrecortada y nerviosa. He sido informado, comenzó el presidente, su voz fría y calculada, de que se han adentrado en lugares prohibidos. Han visto cosas que no deberían haber visto. Su tono era extraño, distante, como si hablara desde algún lugar muy lejano. Al escuchar sus palabras,
sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me atreví a mirar hacia las esquinas del despacho, y fue entonces cuando noté que no estábamos solos. Allí, en la penumbra de una de las esquinas, la vi. La figura oscura. Aquella misma silueta etérea y sombría que habíamos visto en el sótano. Estaba quieta, pero su presencia era abrumadora, como si la misma oscuridad estuviera conteniendo una energía capaz de aplastarnos. Sus ojos, dos pozos de negro absoluto, me observaban, llenos de una maldad que me paralizó. Luis también la vio, y sus labios comenzaron a temblar. Quise retroceder, pero una extraña fuerza nos mantenía como si algo invisible hubiera sellado nuestros pies al suelo. Sabía que no teníamos más opción que escuchar. ¿Saben lo que han descubierto?, preguntó el presidente, su voz aún sin emoción, como si fuera solo un canal para palabras que no le pertenecían. Ambos negamos con la cabeza, incapaces de articular siquiera un murmullo. Han tocado un fragmento de la verdad, una parte diminuta de algo tan antiguo como el mismo tiempo. El presidente hizo una pausa, y sentí que sus ojos, aunque invisibles, estaban fijos en nosotros. Los controladores, continuó, pronunciando el nombre como si fuera una palabra prohibida, son fuerzas que guían y moldean este país, y el mundo, desde tiempos inmemoriales. No son hombres, ni dioses, son sombras, entidades que trascienden el entendimiento humano. La figura en la esquina pareció moverse, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si quisiera acercarse a nosotros. Sentí su mirada perforándome, y una oleada de pánico me inundó. Era como si todo mi cuerpo se estuviera desintegrando bajo aquella mirada. Sabía que esa cosa no era de este mundo, y que no pertenecía a ninguna realidad conocida. Esas entidades, prosiguió el presidente, como si no percibiera el pánico que nos consumía, se aseguran de que cada decisión que afecta a millones, cada acto de poder, cada contienda, cada tratado, siga un orden establecido. Y ese orden no puede ser quebrantado. Lo que han visto, lo que han sentido, es solo una sombra de su poder. Las palabras del presidente eran pausadas y frías, como si las estuviera repitiendo de memoria, y a medida que hablaba, la figura en la esquina parecía ganar densidad, volverse más evidente, más real. Ustedes son un problema, continuó el presidente, inclinándose hacia adelante hasta que su rostro, en sombras, se volvió apenas visible. Sus ojos, vacíos y oscuros, se encontraron con los míos, y vi en ellos un brillo de algo que no era humano. Era como si algo, o alguien, estuviera usando al presidente como un mero instrumento. Luis tragó saliva, y de alguna manera encontró las fuerzas para hablar. ¿Por qué nosotros?, preguntó, su voz temblorosa. No queríamos saber nada de esto, solo trabajamos aquí. La figura oscura en la esquina pareció reaccionar a sus palabras, y sentí una corriente helada recorriendo el despacho, como si la misma temperatura hubiera descendido varios grados. La voz del presidente se hizo más baja, pero cargada de un peso estremecedor. Todo tiene un propósito, incluso el miedo que sienten ahora. Sus palabras parecían sonar en la sala, como si la misma oscuridad estuviera repitiéndolas. El propósito de los controladores no es para que lo comprendan, ni para que lo cuestionen. Es para que lo obedezcan o desaparezcan. Las últimas palabras fueron como un golpe, y sentí que me faltaba el aire. La amenaza era clara, y comprendí que aquello no era una simple advertencia. Habíamos sido testigos de algo que no debíamos ver, y ahora nuestras vidas dependían de nuestro silencio absoluto. El presidente nos observó en silencio, y durante unos segundos todo quedó completamente en calma. Fue entonces cuando, sin mover los labios, escuché de nuevo esa voz en mi mente, profunda y gutural, la misma que había escuchado en el sótano: si vuelven a descender no habrá escapatoria. Nuestras miradas se encontraron, llenas de un miedo indescriptible, y entendimos que la advertencia no era del presidente, sino de aquella sombra, de aquella presencia que habitaba en los rincones oscuros y que se había manifestado una vez más. El presidente se levantó lentamente, sus movimientos rígidos, casi mecánicos, y nos hizo un gesto hacia la puerta. Pueden retirarse. No lo olviden que el silencio es su única salvación. Desde aquella reunión nuestra vida se convirtió en un espectro de miedo y paranoia. No había pasado ni un día desde que dejamos aquella sala envuelta en sombras, pero ya nos sentíamos al borde de la locura.
Esa noche, intenté dormir, pero apenas cerraba los ojos cuando un torrente de imágenes comenzó a inundar mi mente, como si alguien estuviera proyectando pesadillas directamente en mi cerebro. Vi ciudades sumidas en el caos, líderes mundiales en reuniones secretas, firmando documentos que sellaban destinos de millones de personas con un simple gesto. Vi armas escondidas, ejércitos moviéndose en silencio en medio de la noche, y tras ellos, figuras sombrías que parecían dirigir cada movimiento desde la oscuridad. Desperté bruscamente, mi cuerpo empapado en sudor, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Sentía que no eran solo sueños, eran visiones, mensajes que esos controladores querían que viera. Era como si me estuvieran mostrando el poder que tenían, obligándome a presenciar el alcance de su influencia, su habilidad para manipular cada rincón del mundo, desde las decisiones más triviales hasta los eventos más catastróficos. A la mañana siguiente, cuando llegué a la Casa Blanca, encontré a Luis en el vestíbulo, sentado en una silla con la mirada perdida. Se veía pálido, con las ojeras tan marcadas como si no hubiera dormido en días. Al verme, levantó la vista y en sus ojos reconocí la misma expresión que me atormentaba. ¿También te enviaron las visiones?, preguntó en un susurro, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Asentí, incapaz de decir nada. Él bajó la cabeza, cubriéndose la cara con las manos. Están en todas partes, le dije, mi voz apenas un susurro. Son como sombras que se esconden en cada rincón, en cada decisión. Intenté calmarme, pero la paranoia me consumía. Sentía que incluso nuestras palabras podrían ser escuchadas. Tal vez las paredes mismas tenían ojos y oídos, y cualquier frase, cualquier gesto fuera de lugar, podría sellar nuestro destino. La idea de desaparecer, de ser borrados sin dejar rastro, se convirtió en un peso aplastante que cargábamos todo el tiempo. A medida que los días pasaban, las visiones se intensificaron. A veces, aparecían en medio de la jornada, como ráfagas que cruzaban mi mente sin previo aviso. Sentía una presión en la cabeza, un dolor agudo que precedía a cada imagen. Era como si los controladores estuvieran ajustando la conexión, forzándonos a ver aquello que ellos querían. Me mostraban sus redes de influencia, sus lazos invisibles con líderes y figuras de poder en todos los rincones del mundo. Políticos, magnates, militares, todos respondían a sus órdenes. Pasaron los días, y aquella sensación de ser observados se volvió insoportable. En cada rincón, cada sombra, cada reflejo en las ventanas, sentíamos su presencia. Al principio pensé que era paranoia, pero luego comencé a notar detalles, cosas pequeñas que confirmaban nuestros temores. A veces, en los pasillos vacíos, percibía un leve susurro, como una voz distante que se detenía en cuanto me giraba. Otras veces, en medio de la noche, me despertaba con la sensación de que alguien estaba de pie junto a mi cama, observándome, respirando en silencio mientras yo yacía inmóvil, con el corazón latiendo con pánico. Una noche, incapaz de soportarlo más, traté de bloquear las visiones. Me encerré en mi habitación, apagué las luces y cerré los ojos, repitiéndome que no iba a dejar que invadieran mi mente. Pero el dolor regresó, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera hurgando en mi cerebro, arrancando mi resistencia a la fuerza. Las imágenes llegaron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. Vi un edificio en ruinas, con columnas y escombros esparcidos. Había cuerpos en el suelo, y una sombra, una figura oscura que se deslizaba entre los cadáveres, observando en silencio, como si estuviera deleitándose con el caos. Entonces, la visión cambió, y me vi a mí mismo, rodeado de oscuridad, atrapado en un espacio sin salida, mientras los ojos negros de los controladores me observaban desde todos los ángulos. Desperté con un grito, jadeando, y comprendí que los controladores no solo querían que viéramos el alcance de su poder. Nos estaban mostrando nuestro destino, una advertencia velada de lo que nos esperaba si intentábamos escapar de su control. Al día siguiente, nos encontramos en uno de los pasillos desiertos de la Casa Blanca. Ambos estábamos agotados, ojerosos, y en nuestros ojos se reflejaba la desesperación de los últimos días. Ambos sabíamos que estábamos al borde de la locura. Aquella misma noche, mientras los pasillos de la Casa Blanca caían en un silencio espeso y absoluto, tomamos una decisión desesperada: regresaríamos al sótano prohibido,
a aquella escalera que nos había llevado a los secretos de los controladores. Era insensato, lo sabíamos, pero sentíamos que solo volviendo a ese lugar encontraríamos las respuestas que nos obsesionaban. Cuando el edificio quedó finalmente en calma, nos escabullimos a través de los pasillos, con el sonido de nuestros pasos como único acompañante. Ambos éramos conscientes del riesgo, pero en ese momento, el miedo se mezclaba con una especie de resolución. Nos dirigimos al ala oeste, a esa puerta oxidada que habíamos sellado con tanto alivio hacía días, pero que ahora estábamos a punto de abrir de nuevo. Al llegar, nos detuvimos unos segundos frente a la entrada, ambos respirando con dificultad. El recuerdo de aquella primera noche volvió a mi mente, y pude sentir el mismo escalofrío recorrerme la columna. La puerta se abrió con un crujido profundo y prolongado que reverberó en el pasillo vacío. El aire rancio nos golpeó de inmediato, como una advertencia, cargado de un olor a humedad y podredumbre que parecía haber empeorado desde la última vez. Encendimos nuestras linternas, y la luz apenas logró romper la oscuridad que se extendía al otro lado. Comenzamos a descender por la escalera una vez más, cada paso llenándonos de una opresión más densa. Esta vez, sin embargo, había una diferencia, sentíamos una tensión aún mayor en el aire, como si la oscuridad nos estuviera esperando, como si supiera que habíamos vuelto. Las paredes estaban húmedas, cubiertas de musgo y de aquella sustancia oscura y viscosa que parecía crecer en lugares donde el tiempo y la humanidad no llegaban. Finalmente, alcanzamos la sala. Nos detuvimos justo en la entrada, respirando con dificultad. El espacio seguía siendo el mismo, aquella cámara circular cubierta de símbolos antiguos, grabados en las paredes y el suelo, los cuales parecían pulsar bajo la luz de nuestras linternas, como si tuvieran vida. Pero algo había cambiado, el altar en el centro de la sala. En él, el manuscrito que habíamos visto la primera vez permanecía abierto, como si alguien lo hubiera dejado allí, esperándonos. Nos acercamos lentamente, observando cada detalle. El manuscrito estaba abierto por una página que no habíamos visto antes. Y lo más extraño era que las palabras parecían moverse, reescribiéndose por sí mismas ante nuestros ojos, revelando fragmentos de un texto que parecía hablarnos directamente. Observamos en silencio mientras el texto tomaba forma, revelando instrucciones, símbolos, y algo más, una serie de rituales antiguos, formas de invocar a los controladores, maneras de traer a estos seres a nuestra realidad, de crear un vínculo eterno entre ellos y quienes los invocaran. Aquel que los invoque debe renunciar a todo lo que es, entregarse al vacío eterno, leí en voz baja, mis labios temblando mientras las palabras parecían hacerse eco en la sala. Sentía que algo en mí se retorcía con cada frase, como si una parte de mí quisiera huir y otra quedara anclada a esa revelación. Es peor de lo que pensábamos, le dije, los controladores se nutren de los que los invocan, de los que los obedecen. El texto hablaba de sacrificios, de renuncias a la humanidad, de entregarse completamente a estos seres para recibir poder a cambio. Quienquiera que invocara a los controladores debía rendirles su mente y cuerpo, convirtiéndose en un instrumento de sus designios, una marioneta sin voluntad propia. Entonces, mientras pasábamos la vista por el manuscrito, las palabras comenzaron a desvanecerse lentamente, como si alguien hubiera soplado el texto fuera de la página. Nos miramos, atónitos, y fue en ese momento cuando escuchamos un sonido. Un susurro, profundo y gutural, que parecía provenir de las paredes mismas. Están demasiado cerca del abismo, decía la voz, sonando en nuestras mentes, retorciéndose como una advertencia. Nos quedamos quietos, incapaces de movernos. Sentí como si alguien estuviera escarbando en mi mente, como si aquella voz oscura estuviera arrancando mis pensamientos, absorbiéndolos. En mi cabeza comenzaron a surgir imágenes de figuras encapuchadas, de personas pronunciando palabras en lenguas arcanas, de sacrificios realizados en lugares oscuros y lejanos. Era como si el manuscrito mismo estuviera intentando mostrarnos, de manera brutal, el precio de esos rituales. Luis dio un paso hacia atrás, tropezando, con la respiración agitada. Tenemos que irnos, esto no es solo un libro, es una trampa. Nos está llamando, quiere que, no terminó la frase, pero no era necesario. Ambos lo sabíamos, el manuscrito era un portal hacia algo mucho más oscuro de lo que imaginábamos, una puerta a la influencia de los controladores. Quise hablar, pero el susurro volvió, esta vez más fuerte,
más profundo. Sentí su eco en mis huesos, y cada palabra me hacía temblar. Ya son parte de nosotros, nunca podrán escapar. Aquellas palabras fueron suficientes para romper el trance. Sin pensarlo dos veces, empezamos a correr, subiendo los peldaños con una desesperación ciega. La necesidad de escapar de aquella sala, de ese manuscrito infernal y de las sombras que lo rodeaban, era tan intensa que apenas sentíamos el peso de nuestros cuerpos. Subíamos de dos en dos los peldaños, convencidos de que si lográbamos alcanzar la puerta, finalmente dejaríamos atrás aquella oscuridad opresiva que se aferraba a nuestros. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la escalera nos llevó al pie de la puerta del sótano. La miré con alivio y con un nudo en la garganta, ya con la mano extendida para abrirla. Pero cuando intenté empujarla, la puerta no se movió. Lo intenté una vez más, empujando con más fuerza, pero el metal rechinó y se mantuvo firmemente cerrado. No puede ser, murmuró mi compañero empujando a mi lado, con todas sus fuerzas, pero la puerta estaba trabada, sellada desde el otro lado como si algo, o alguien, estuviera bloqueándonos la salida. «Ábrete, maldita sea», exclamé, empujando con toda la fuerza. Pero la puerta no cedía. El eco de mis gritos se perdió en el pasillo vacío. Luis comenzó a golpear la puerta, sus manos se hirieron por la fuerza de sus golpes, pero fue en vano. La sensación de claustrofobia se intensificaba con cada segundo que pasaba, como si las paredes mismas se estrecharan alrededor nuestro. Y entonces, lo escuchamos. Allí, en el extremo del pasillo, una figura comenzó a materializarse. Al principio, solo era una sombra más oscura que el resto, pero poco a poco tomó forma, extendiéndose, alargándose hasta convertirse en una figura humanoide de movimientos espasmódicos y antinaturales. Su rostro seguía siendo una mancha de vacío absoluto, pero sus ojos, esos ojos oscuros que parecían agujeros en la realidad misma, nos miraban con una intensidad helada y hambrienta. Era la misma criatura del sótano, la misma presencia que había surgido de las sombras para advertirnos, y ahora estaba frente a nosotros, acercándose con una velocidad pasmosa. Retrocedimos por el pasillo oscuro, sin un destino claro, pero con la única idea de poner distancia entre nosotros y aquella cosa que avanzaba como una sombra viviente. A medida que corríamos, escuchábamos los pasos de la figura detrás de nosotros, suaves pero constantes. Cada rincón del pasillo parecía llenarse de aquella oscuridad viscosa, como si el edificio mismo estuviera cambiando para atrapar a dos intrusos desafortunados. Podía sentir cómo esa presencia se deslizaba detrás de nosotros, y en los destellos de mi linterna, alcanzaba a ver movimientos en las paredes, sombras que parecían extenderse hacia nosotros, tratando de engullirnos en su negrura. De repente, la figura se movió a una velocidad imposible, apareciendo a solo unos metros de nosotros, bloqueándonos el paso. Frenamos de golpe, casi chocando entre nosotros, y la criatura permaneció inmóvil, observándonos. Los ojos oscuros y profundos nos miraban fijamente, y sentí que el aire se volvía más denso, como si la realidad se estuviera comprimiendo a nuestro alrededor. «No hay salida para ustedes», dijo la voz en mi mente, una voz profunda y arrastrada, como si hablara desde el fondo de un abismo sin fin. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo, y supe que era cierto. Estábamos atrapados. La criatura nos había acorralado, y cualquier intento de escapar solo nos acercaría más al límite de la locura. La oscuridad en sus ojos parecía expandirse, extendiéndose por el pasillo como una niebla oscura que engullía todo a su paso. Sentí como mi mente se debilitaba bajo su influencia, cada uno de mis pensamientos se nublaba, como si algo o alguien estuviera absorbiendo mi fuerza vital. De repente, la figura alzó una mano, una extremidad oscura y alargada, que se estiró hacia nosotros como un tentáculo de sombras. Traté de moverme, pero sentí mis músculos rígidos, incapaces de responder. Era como si la oscuridad misma nos estuviera sujetando, reteniéndonos en aquel lugar. Ustedes eligieron ver lo que no debían, la voz sonó nuevamente en nuestras mentes, pero esta vez con una claridad espantosa. Ahora son parte de nosotros. Luis, sin pensarlo dos veces, dio un paso hacia el altar. Sus ojos, rojos y llenos de desesperación, estaban clavados en el manuscrito como si lo llamara, como si fuera una solución, aunque supiéramos que era un acto insensato. Todo en mí me gritaba que lo detuviera,
que ese libro contenía algo demasiado espeluznante para ser leído en voz alta. Pero antes de que pudiera hacer algo, extendió sus manos temblorosas y tomó el manuscrito, abriéndolo en la página que había visto cambiar ante nuestros ojos. Con un temblor que traicionaba la intensidad de su miedo, comenzó a leer en voz alta. Cada frase que pronunciaba hacía que el ambiente se volviera más opresivo, como si el espacio mismo se estuviera cerrando en torno a nosotros. Las paredes de piedra comenzaron a temblar, y un sonido sordo y profundo, como un retumbar lejano, empezó a crecer bajo nuestros pies. Mi compañero, por su parte, parecía haber caído en una especie de trance. Sus ojos estaban fijos en el manuscrito, y su expresión había perdido toda señal de reconocimiento. Era como si las palabras lo estuvieran consumiendo, dominando su voluntad y arrastrándolo hacia un abismo de conocimiento que lo estaba desgarrando desde dentro. Sus labios se movían cada vez más rápido, pronunciando palabras con una fluidez que me resultaba espeluznante, como si las estuviera recitando de memoria, aunque nunca antes las hubiera visto. Intenté acercarme, quise arrancarle el libro de las manos, pero una fuerza invisible me detuvo. Sentí una presión en el pecho, una especie de campo de energía que emanaba del mismo altar, como si el manuscrito mismo estuviera protegiéndolo, manteniéndolo cautivo en su trance oscuro. Intenté gritar, pero mi voz se apagó en mi garganta, atrapada por el peso de aquella energía que impregnaba el ambiente. Mientras continuaba leyendo, el suelo bajo nosotros comenzó a vibrar con más intensidad, las paredes temblaban, y las runas antiguas inscritas en la piedra parecían brillar, un resplandor oscuro y denso que emitía sombras en lugar de luz. Entonces, las palabras cambiaron. Comenzó a hablar de los controladores, de su naturaleza y sus orígenes, de una especie de pacto sellado hace siglos, cuando los primeros habitantes de esta tierra invocaron a estos seres para que les otorgaran poder. Vi cómo sus ojos se volvían vidriosos, casi apagados, mientras hablaba de cosas que no podía comprender, de rituales antiguos y de sacrificios humanos. Sentí como la atmósfera en la sala se volvía cada vez más densa, y supe que aquello no era solo una historia, era una invocación, recordándome la naturaleza de los controladores, de su hambre insaciable por el poder y servidumbre. Viven en las sombras, en el espacio entre los pensamientos, allí donde el ojo humano jamás ha osado mirar. Su propósito es eterno, y su dominio, absoluto. De repente, él dejó de leer y alzó la vista, aunque sus ojos seguían perdidos en aquel trance profundo. Sus manos comenzaron a temblar, y por un instante, vi como el pánico cruzaba su rostro, como si finalmente comprendiera el precio que estaba pagando por atreverse a leer aquellas palabras prohibidas. Entonces vi como una sombra, se deslizaba desde el manuscrito y se enroscaba alrededor de su cuerpo. Intenté moverme, pero la misma fuerza invisible que me había detenido antes se intensificó, sujetándome, obligándome a ver cómo mi amigo era envuelto en aquella oscuridad que lo consumía desde dentro. Con pavor, vi cómo el rostro de Luis comenzaba a contorsionarse, como si una fuerza externa estuviera distorsionando sus facciones. Sus labios se movían sin emitir sonido, pero en su mirada había una súplica desesperada, una súplica que jamás podría olvidar. Y entonces, en un susurro que apenas alcancé a oír, pronunció las últimas palabras que pude entender. No los dejes entrar. Y en ese instante, su cuerpo se tensó, y luego cayó al suelo, inerte, con el manuscrito abierto a su lado. La sala volvió a quedar en silencio, un silencio absoluto, interrumpido solo por el eco de mi respiración entrecortada y el retumbar en mis oídos. Me acerqué lentamente al cuerpo de mi compañero, y el manuscrito pareció susurrarme, invitándome a leerlo, a continuar lo que mi amigo había comenzado. Pero sabía que esa elección solo tenía un final, una unión irreversible con los controladores, una condena eterna en la penumbra de su dominio. En ese momento, vi algo que me dio un poco de esperanza. Había un resquicio en la pared, un contorno que no había notado antes. Era una puerta oculta, casi imperceptible, como si hubiera sido esculpida en las mismas sombras que nos rodeaban. Supe, instintivamente, que aquella puerta era diferente. Tal vez, solo tal vez, era la salida que nos permitiría escapar de ese laberinto de pesadillas. Con paso tembloroso, me acerqué a mi compañero, que seguía atrapado en un trance. Puse una mano en su hombro, y sentí su piel helada, casi como si ya no quedara nada de él en ese cuerpo. Luis, murmuré, tratando de sacudirlo. ¿Despierta?
No hubo respuesta. Entonces, lo tomé de los hombros y lo zarandeé con todas mis fuerzas. «Maldita sea, tenemos que salir de aquí». «No puedes quedarte», grité, con la voz rota por la desesperación. Poco a poco, sus ojos comenzaron a parpadear, como si algo en él luchara por regresar. Su respiración se aceleró, y vi como un atisbo de vida regresaba a su rostro. Me miró, confundido y asustado, como si acabara de despertar de una pesadilla tan real que aún sentía sus efectos. Lo empujé hacia la puerta secreta que había descubierto, y él, aún aturdido, se dejó guiar. Nos acercamos rápidamente a aquella salida oculta en la pared, y con un último esfuerzo, empujé la puerta que se abrió lentamente, revelando un pasaje oscuro y estrecho que se extendía más allá de nuestra vista. Cruzamos el umbral de la puerta sin dudarlo. Al hacerlo, sentimos un cambio en el aire, la presión de los controladores disminuyó, como si ese espacio estuviera fuera de su influencia directa, o al menos sometido a su control. Pero no era un lugar seguro, el pasillo estaba impregnado de un frío antinatural, y la oscuridad parecía tener una densidad que absorbía el poco aire que respirábamos. El pasillo se retorcía, estrechándose a medida que avanzábamos, obligándonos a encorvarnos, a arrastrarnos en algunos tramos. Cada vez que miraba hacia atrás, sentía que algo se movía en las sombras, como si los controladores estuvieran ahí, esperando a que nuestras mentes flaquearan para atraparnos en sus garras. A medida que corríamos, el aire en el túnel se volvía más denso, más frío, como si cada paso que dábamos nos acercara más al dominio de las sombras en lugar de alejarnos de él. Sentía una opresión en el pecho, como si los mismos controladores estuvieran manipulando el aire, succionando nuestra energía, ralentizando nuestros movimientos. Cada respiración era un esfuerzo, y mis músculos comenzaban a arder de agotamiento. Aún así, el miedo y el instinto de supervivencia nos empujaban a seguir adelante. De repente, el túnel se abrió a una cámara más amplia. La linterna iluminó un espacio donde el suelo estaba cubierto de runas grabadas en la piedra, idénticas a las que habíamos visto en la sala del manuscrito. Me detuve en seco, con el corazón latiendo a un ritmo frenético, y supe que aquello no era una salida, sino una trampa. Las sombras nos habían guiado hasta allí. Sentí una oleada de desesperación cuando los pasos detrás de nosotros se detuvieron, y las sombras humanoides se materializaron a nuestro alrededor, bloqueándonos en todos los ángulos. Estábamos rodeados, atrapados en esa cámara sin salida, con las figuras oscuras mirándonos sin ojos, pero con una intención clara. Miré a mi alrededor, buscando algún punto débil, alguna grieta en aquel círculo de sombras que nos rodeaba, pero no encontré nada. Las criaturas estaban cada vez más cerca, cerrando el espacio entre nosotros y la salida, si es que alguna vez hubo una. Y entonces, como si aquella última chispa de vida se negara a rendirse, grité con toda la fuerza que me quedaba: «¡Corre! ¿Una última vez?» Y, sin pensarlo, nos lanzamos hacia el grupo de sombras, intentando abrirnos paso entre ellas. El frío que emanaban era insoportable, casi paralizante, y cada una de aquellas criaturas parecía absorber nuestro calor, nuestra vida, mientras luchábamos por atravesarlas. Finalmente, con un último esfuerzo desesperado, logramos atravesar el círculo de sombras y correr hacia la oscuridad del túnel. No sabía cuánto tiempo podríamos seguir huyendo, pero en aquel instante, lo único que importaba era mantenernos en movimiento. Nuestros cuerpos ya no respondían. El túnel parecía interminable, una espiral de penumbras y ecos en la que nuestros pasos retumbaban cada vez más débiles. Pero entonces, después de lo que pareció una eternidad, un débil destello apareció en la distancia, una luz tenue que se filtraba por el techo del túnel, iluminando un pasillo angosto que parecía ascender. Me aferré a esa visión, como si fuera la única esperanza que nos quedaba. Sin una palabra, nos empujamos mutuamente hacia el pasadizo iluminado, tropezando y arrastrándonos por el suelo húmedo y resbaladizo mientras ascendíamos por el último tramo. A medida que avanzábamos, el aire se volvía menos denso, y el tenue resplandor se volvía más brillante. El túnel finalmente desembocaba en una puerta de metal oxidado que apenas podía mantenerse en pie. Con las pocas fuerzas que nos quedaban, empujamos aquella puerta, que cedió con un crujido agónico, y una ráfaga de aire fresco nos golpeó en el rostro. La luz de la luna nos deslumbró momentáneamente, y cuando nuestros ojos se acostumbraron, nos dimos cuenta de que estábamos en el exterior.
Frente a nosotros se extendían los jardines traseros de la Casa Blanca, bañados en el resplandor pálido de la noche, salpicados de arbustos y árboles que se mecían suavemente con el viento. La sensación de libertad era abrumadora, como un golpe de adrenalina que nos permitió arrastrarnos fuera del túnel y caer en el suelo cubierto de césped. El contacto con el aire nocturno nos devolvió un poco de lucidez, y por un momento nos quedamos allí, jadeando, mirando al cielo abierto y estrellado. Habíamos escapado de las sombras, habíamos sobrevivido a la trampa en el túnel, y ahora solo quedaba una cosa: correr lo más lejos posible. Me levanté tambaleándome, y ayudé a Luis a ponerse de pie. Nos miramos en silencio, compartiendo la misma resolución, y comenzamos a caminar hacia el límite de los jardines, hacia la reja que marcaba la frontera de la Casa Blanca. Cada paso era una tortura, pero la libertad nos llamaba, y el simple pensamiento de estar a salvo nos impulsaba a seguir avanzando. Pero entonces, justo cuando estábamos a unos metros de la salida, el ruido de pisadas sincronizadas sonó a nuestro alrededor. Nos detuvimos en seco, el corazón latiéndonos frenéticamente. De entre las sombras de los arbustos y los árboles, surgieron figuras uniformadas, avanzando en formación cerrada hacia nosotros. Eran agentes de seguridad, vestidos de negro, con los rostros impasibles y los ojos sin expresión. Nos rodearon en cuestión de segundos, formando un círculo a nuestro alrededor que nos cortó cualquier posible salida. Uno de los agentes se adelantó, su mirada fría e inescrutable. Su rostro me resultaba familiar, pero no por ninguna característica distintiva, sino por la misma expresión carente de vida que había visto en los asistentes y en el propio presidente durante aquella reunión. Sentí un nudo en el estómago. Los controladores no solo habitaban en las sombras, controlaban a quienes estaban a su servicio en la superficie, infiltrados en los niveles más altos de poder. Harry Johnson y Luis Torres, dijo el agente, su voz plana y mecánica, desprovista de emoción. Han cometido una infracción grave al acceder a zonas restringidas y adquirir conocimiento clasificado. Este acto constituye una traición de la que ambos deberán responder. ¿Traición? Luis, aún jadeando y con los ojos llenos de miedo y frustración, dio un paso adelante. ¿Qué clase de traición es huir de algo que intentó? No saben lo que hay allí abajo. El agente no se inmutó. Sin previo aviso, uno de los agentes me agarró del brazo, su fuerza sorprendentemente inhumana, casi como si fuera una máquina. Están bajo custodia hasta que se determine su destino final, dijo el agente que parecía liderar al grupo. Nos llevaron de vuelta al interior de la Casa Blanca, arrastrándonos a través de los pasillos silenciosos. Finalmente, nos condujeron a una sala pequeña y fría, sin ventanas ni adornos, solo 4 paredes grises y una mesa metálica en el centro. Nos obligaron a sentarnos, y entonces el mismo agente que nos había interceptado en el jardín se inclinó hacia nosotros, con una expresión tan fría que hacía que su rostro pareciera una máscara. Esta es su última advertencia, dijo, sus ojos fijos en los míos, y sentí como el poder invisible de los controladores vibraba en su voz. Lo que han visto, lo que creen saber, jamás existió. Su conocimiento terminará aquí, y cualquier intento de divulgarlo tendrá consecuencias que no pueden imaginar. Nos dejaron solos, encerrados en aquella sala sin salida, sin esperanza, sin futuro. No había relojes, ni forma de saber cuánto tiempo pasaba. El aislamiento era absoluto, roto solo por las visitas periódicas de agentes que traían nuestras comidas y que se limitaban a vigilarnos en silencio, sin siquiera responder a nuestras preguntas. Sentía que estábamos en una cárcel, una prisión tejida no solo por las paredes, sino por una vigilancia incesante que me hacía sentir como un animal enjaulado. El término reeducación fue introducido en una de las pocas ocasiones en las que alguien habló directamente con nosotros. Un hombre de rostro inexpresivo, con gafas y una sonrisa sin vida, se presentó en la sala en la que nos habían retenido desde nuestra captura. Se sentó al otro lado de la mesa, donde estábamos sentados, y simplemente nos observó por un momento. Su presencia era casi más inquietante que la de los agentes que nos vigilaban, su mirada parecía escrutarnos, como si estuviera leyendo en nuestros rostros cada pensamiento, cada recuerdo. Se les ha encomendado un programa de reeducación, dijo finalmente, su voz suave pero cargada de una autoridad fría y desalmada. Es una medida que consideramos necesaria. Les ayudaremos a olvidar lo que no debieron saber.
Apreté los puños sobre la mesa, sintiendo una oleada de rabia y frustración, pero el miedo me impedía hablar. Luis intentó decir algo, pero una mirada del hombre bastó para reducir sus palabras a un murmullo ahogado. Después de esa reunión, las cosas solo empeoraron. Todo intento de hablar sobre lo que habíamos visto, de recordar juntos los detalles de aquella sala, de los túneles y de los controladores, terminaba de la misma forma, en represalias. Nos vigilaban día y noche, y cualquier palabra o gesto que se interpretara como una resistencia resultaba en castigos que iban desde confinamientos prolongados en celdas individuales hasta la privación de comida y luz. Pero había algo aún peor que los castigos físicos. Comenzaron a mostrarnos imágenes, escenas en las que nuestras familias estaban involucradas. Eran instantáneas de nuestras esposas, de los hijos de Luis, y de otros parientes, fotos tomadas en la intimidad de sus casas, en sus trabajos, sin que ellos supieran que estaban siendo observados. Luis estaba destrozado. Lo veía perderse más y más en su desesperación, como si cada día que pasaba un pedazo de él se extinguiera. Una noche, mientras estábamos en nuestras habitaciones estrechas, me dijo en voz baja, apenas un susurro para evitar que nos escucharan: Harry, no sé cuánto más aguantaré. Su voz temblaba, y cuando lo miré, vi lágrimas en sus ojos. Cada vez que cierro los ojos veo a mis hijos, y pienso en lo que podría pasarles si no me olvido de todo esto. Lo sé, le respondí, con el corazón destrozado. Pero, ¿cómo podemos olvidar? Lo que vimos, lo que sabemos de esos seres, los controladores, no podemos simplemente borrarlos de nuestras mentes. Poco a poco, sentíamos que nuestras mentes se iban sometiendo, moldeadas por el miedo constante y la amenaza invisible de aquellos que controlaban cada aspecto de nuestras vidas. Una tarde, durante uno de los programas de reeducación, el hombre de las gafas volvió a presentarse en nuestra sala, esta vez acompañado de varios agentes. Nos ordenaron que miráramos fijamente una pantalla en la que comenzaban a proyectar una serie de imágenes y vídeos. Eran escenas que parecían inofensivas, pasillos vacíos, habitaciones oscuras, luces parpadeantes. Pero había algo en ellas, un patrón en la sucesión de imágenes, que parecía afectar nuestras mentes. Sentía como mi mente se nublaba, como los detalles de aquella noche en los túneles se desvanecían poco a poco, como si alguien estuviera arrancándolos de mi memoria, rompiéndolos en fragmentos. La memoria es frágil, caballeros, nos dijo el hombre, con una sonrisa helada en los labios. Y también es selectiva. Solo recordarán lo que les permitamos recordar. Podía sentir como la memoria de aquel túnel oscuro, de los susurros inhumanos y de la figura sombría, se desvanecía en mi mente, convirtiéndose en un eco distante, un sueño lejano que no tenía sentido. Pasaron semanas en las que nuestra voluntad fue quebrada, en las que la reeducación hizo su efecto. A veces, cuando estaba solo, me daba cuenta de que ni siquiera recordaba el rostro de la criatura a la que nos había enfrentado en el sótano, o los detalles del manuscrito. Mi mente parecía un paisaje devastado, lleno de huecos y vacíos que antes habían estado llenos de momentos estremecedores y nítidos. Luis dejó de hablar por completo. Sabía que su espíritu estaba roto. Pasaba los días en silencio, con la mirada perdida, como si su alma ya hubiera sido consumida por los controladores, y solo quedara un cascarón vacío, un cuerpo sin vida que seguía respirando por pura inercia. Con el tiempo, incluso el recuerdo de la reeducación comenzó a desvanecerse, y lo único que quedó fue una vaga sensación de vacío, un silencio ensordecedor en el que la verdadera historia de aquella noche, y de todo lo que habíamos descubierto, fue enterrada para siempre. 2 agentes aparecieron en nuestras habitaciones y nos condujeron por los fríos pasillos subterráneos, sin explicar a dónde nos llevaban. El miedo me carcomía, y cada paso sonaba en mi mente como una sentencia. Algo grande estaba a punto de suceder, y de algún modo, sabíamos que nuestros roles no eran de testigos sino de instrumentos. El camino nos llevó a través de túneles oscuros, más antiguos que el resto de la Casa Blanca, más profundos, como si hubiéramos descendido a un lugar ajeno al tiempo y al espacio, un territorio de sombras donde la influencia de los controladores era absoluta. Finalmente, después de un sinfín de giros y corredores, llegamos a una gran sala que se extendía más allá de lo que la vista podía abarcar. La habitación estaba apenas iluminada por antorchas en las paredes,
cuyos resplandores anaranjados proyectaban sombras oscilantes sobre una multitud de figuras vestidas de negro, cuyas caras apenas eran visibles bajo sus capuchas. A nuestro alrededor, en semicírculo, se encontraban figuras imponentes y de semblantes graves, personas a las que cualquiera en el mundo reconocería al instante, altos funcionarios, figuras políticas, magnates que controlaban las grandes fortunas del planeta. Cada uno de ellos tenía la mirada fija en el centro de la sala, en un altar oscuro, y sus ojos reflejaban una mezcla de reverencia y temor. En ese altar, rodeado de símbolos tallados en piedra y de un brillo oscuro, estaban los controladores. Las criaturas no tenían la forma que había asolado nuestras pesadillas, su presencia era aún más inquietante aquí, en su territorio. Eran sombras sin forma fija, figuras negras que parecían oscilar entre lo evidente y lo etéreo, como si su existencia misma fuera una burla a las leyes de la realidad. En sus miradas no había compasión, ni rabia, ni odio, solo un abismo insondable que irradiaba una voluntad antigua y brutal. Los líderes, aquellos hombres y mujeres de poder incalculable, parecían pequeños e insignificantes en su presencia, como si incluso los más influyentes entre ellos reconocieran que, en aquella sala, no eran más que peones en manos de los controladores. De repente, una voz inhumana sonó en toda la sala. No era un sonido, sino una vibración, un mensaje que se transmitía directamente en nuestras mentes, que cruzaba el aire con una precisión espantosa. Era como si las palabras se incrustaran en nuestros pensamientos, negándonos la posibilidad de ignorarlas. La renovación debe continuar. El dominio es absoluto. Cada uno de ustedes sabe qué hacer. Los rostros de los líderes no mostraban resistencia, ni siquiera inquietud. Sabían, igual que nosotros, que no había opción. Uno de los controladores, que parecía más denso y corpóreo que el resto, se acercó al altar y alzó una mano que parecía desdibujarse en la oscuridad. Al hacerlo, los símbolos grabados en las paredes y el suelo comenzaron a brillar con un tono oscuro, como si absorbían la luz y la vida de todo lo que los rodeaba. La sala se llenó de un zumbido ensordecedor, y pude sentir cómo la energía se concentraba en el aire, un peso invisible que oprimía mis pulmones y me dificultaba respirar. Sentía que cada sílaba estaba impregnada de una voluntad impía, un poder que trascendía la comprensión humana, y me di cuenta de que no era un idioma, era una llamada, una invocación para renovar el pacto, un ritual de poder y control que mantenía a los líderes del mundo bajo el dominio de estos seres sombríos. La voluntad de los controladores es ley, pronunció uno de los líderes, un hombre mayor, cuyo rostro reconocí como el de un jefe de estado importante. Mientras la ceremonia continuaba, vi cómo los controladores se acercaban a cada líder, uno por uno, alzando aquellas manos oscuras que se cernían sobre ellos como sombras vivas. Cada vez que uno de los controladores tocaba a uno de los líderes, el rostro del líder se retorcía de dolor y angustia, sus ojos en blanco como si una parte de su alma estuviera siendo absorbida por aquellos seres. El cántico de los controladores alcanzó un crescendo, y en ese momento, todos los símbolos en la sala brillaron intensamente, bañando la sala en un resplandor oscuro y antinatural. Y en medio de ese resplandor oscuro, vi cómo los ojos de los líderes se vaciaban, convirtiéndose en pozos de desesperanza, como si la voluntad de los controladores se hubiera incrustado en ellos, sellando el pacto de dominación. Los controladores se retiraron, deslizándose como sombras hacia el fondo de la sala, dejando a los líderes de pie, inmóviles, como si fueran estatuas. Sabía que, en aquel instante, el dominio se había renovado. Sabía que aquel ritual oscuro, aquel pacto sombrío, mantendría su influencia sobre el mundo por otra generación. Los agentes nos rodearon de nuevo, tomándonos del brazo con la misma frialdad mecánica de siempre, y nos arrastraron fuera de la sala. Mientras nos llevaban de regreso a nuestras celdas, sentía que el aire mismo estaba impregnado de la voluntad de los controladores, como si cada paso, cada pared, estuviera observándonos, recordándonos que no había escapatoria. Después de semanas o meses, ya no los había de estar encerrados bajo tierra, vigilados y manipulados por fuerzas invisibles, el aire libre me pareció surrealista, como si el mundo real ya no existiera para mí. Nos dejaron salir en silencio, sin una palabra, sin una advertencia. 2 agentes nos escoltaron hasta la salida, donde el sol del mediodía bañaba las escaleras de la Casa Blanca. Nos quedamos de pie frente a la Casa Blanca, intentando comprender que, después de todo, estábamos libres.
Días después de nuestra liberación, intenté retomar la vida normal. Traté de volver al trabajo, de integrarme a la rutina de mi familia, pero las noches eran largas y llenas de escenas estremecedoras. Veía rostros de figuras poderosas, rostros que parecían vacíos, consumidos por la influencia de los controladores, y sentía el peso de ese ritual aún en mi pecho. Intenté hablar con mi compañero un par de veces, nos encontrábamos en algún lugar aislado, buscando alguna intimidad en un parque o un café desierto, y comenzábamos a murmurar sobre lo que habíamos visto. Pero era inútil, cada palabra que pronunciábamos parecía despertar una energía invisible, una vigilancia que cortaba nuestras frases a la mitad. Podíamos ver sombras, incluso en lugares abiertos, sentir el cambio en el aire, y el frío que se extendía en cada intento de recordar. Un día, desesperado y harto de vivir con un miedo constante, tomé una decisión arriesgada. Me encerré en mi estudio, y con las manos temblorosas, me dispuse a escribir. Puse una hoja en blanco frente a mí y traté de recordar cada detalle, el túnel, el manuscrito, el ritual. Necesitaba ver mis pensamientos plasmados, ordenados, fuera de mi cabeza. Quería sentir que aún tenía el control de mis recuerdos, que aquello no era solo una ilusión moldeada por las sombras. Pero apenas comencé a escribir, algo extraño ocurrió. Mi pluma se atascó en la hoja, como si algo invisible la hubiera bloqueado. Lo intenté de nuevo, pero la tinta no fluía. Cambié de bolígrafo, y esta vez, el papel comenzó a temblar. Al principio pensé que era mi propia mano la que temblaba, pero me di cuenta de que no era así. La hoja de papel vibraba sutilmente, y sentí un frío en la habitación, como si alguien estuviera detrás de mí, observándome con una presencia helada e implacable. No tardé en enterarme de que a Luis le había pasado algo similar. Intenté grabar algo, dijo con un hilo de voz, evitando mirarme a los ojos. Tomé una grabadora, me encerré en el sótano de mi casa y traté de hablar sobre ellos. Sobre lo que vimos. Apenas dije un par de palabras cuando se fue la luz. El frío en el aire fue como si estuvieran ahí, escuchándome. La grabadora dejó de funcionar, como si algo la hubiera roto desde dentro. Y entonces escuché un susurro. No había nadie en la habitación, pero escuché una voz que decía mi nombre. A partir de ese día, incluso los pensamientos parecían haberse vuelto peligrosos. Cada vez que mi mente intentaba recrear los detalles de aquella noche, algo se interponía, un frío que me sacudía hasta la médula. Las imágenes se volvían borrosas, como si los mismos recuerdos estuvieran siendo consumidos por una sombra implacable, un agujero negro que borraba cada intento de reconstruir la verdad. Finalmente, nos rendimos, dejamos de vernos, de escribir, de hablar. Nos sumimos en la rutina de nuestras vidas, como sombras de nosotros mismos, con las mentes rotas y los labios sellados. Estábamos vivos, pero atrapados en un vacío sin fin, condenados a vivir con un secreto monstruoso que se desvanecería con nosotros. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.